coronarios, respiraciones agudas, enfermedad cerebrovascular, las infecciones, la sepsis y el síndrome confusional agudo son precisamente las características de esta gran cantidad y evidentemente compromiso de patología aguda del adulto mayor. Entonces, miramos un poco que las emergencias u urgencias tenemos retención urinaria, caídas, fracturas, deshidratación, síndrome de bronquitis, síndrome respiratorio agudo. Tenemos entonces unas situaciones como lo que es el síndrome confusional agudo, que ya lo hemos revisado, con sus características propias. Síndrome confusional agudo, delirium, que precisamente es parte del compromiso sintomatológico del compromiso de un adulto mayor con respecto al problema de urgencia o emergencia. Entonces, algunas características propias precisamente del síndrome confusional agudo, delirium, que ya lo hemos revisado. Indudablemente que tenemos las definiciones que encontramos en lo que es la Organización Mundial de la Salud con respecto a esta situación de esta clínica de compromiso de urgencia, emergencia del síndrome confusional agudo. Pero no solamente hay precisamente esto, hay también el compromiso de lo que se llama la enfermedad demencial o el estado demencial permanente, que implica un deterioro cognitivo, con mayor compromiso cognitivo y de una manera permanente. Entonces, ya escapa a la situación de compromiso agudo, de urgencia o emergencia, sino que conlleva un estado especial de condición del adulto mayor, en este caso, adulto mayor. Entonces entendemos que el estado demencial constituye un síndrome clínico adquirido y plurietiológico. Ya nos diferenciamos un poco de lo que hemos visto anteriormente. Principalmente por alteración y deterioro de las funciones intelectuales de manera permanente. Ya nos cambiamos el aspecto de cuestión aguda, que puede ser una situación urgente o permanente, pero que puede ser el inicio de una situación especial que puede no recuperarse, es decir, un compromiso permanente. Precisamente en contraposición a estos estados agudos, como es el síndrome confusional que hemos visto. Indudablemente, esta condición clínica precisamente se expresa una inhabilidad o una pérdida de la habilidad para llevar a cabo precisamente las actividades de la vida diaria. Dificultad para llevarlas a cabo como corresponde. Indudablemente, todo esto constituye un problema dentro del concepto de salud pública. Indudablemente, un enajenado, un fuera de sitio que lo vemos, puede que lo vemos caminar por la calle exactamente, es precisamente la expresión de esta situación del compromiso, sobre todo en el adulto mayor. Estamos hablando del adulto mayor. De tal manera que este deterioro cognitivo, que puede ser de manera general en relación, pero que relacionado a la situación especial de esta situación de demencia, es precisamente una consideración, como estamos hablando, de salud pública, y que afecta hasta un 15% de la población anciana, o sea, del adulto mayor. Estamos hablando de una importante situación especial del adulto mayor. Indudablemente, si hablamos porcentualmente de lo que ocurre dentro de unos 24, 44, que pueden exactamente, puede haber hasta una cantidad extraordinaria de población
existen más de 24 millones de personas en el mundo que tienen este problema. Indudablemente es una situación muy complicada porque estadísticamente se supone que si llegamos al 2040, tendremos un promedio de 80 millones porque son promedialmente situaciones que se van agravando dentro de la población mayor. Cada vez que haya mayor ancianidad, mayor posibilidad de que exista una gran población afectada de este compromiso. Dentro de todos ellos, la enfermedad de Alzheimer, indudablemente que tiene que ver con un proceso de degeneración del sistema nervioso, es la que tiene que ver con una responsabilidad de hasta más del 60% de los casos de demencia. Entonces, ya ahora ya nos singularizamos y particularizar el hecho que la enfermedad de Alzheimer es una de las mayores expresiones precisamente de estos tipos de demencia. Indudablemente, esta situación, estamos hablando de que la vamos determinando en cuanto a los grupos etarios, y hablamos que hasta un 10% de la población mayor de 60 años puede tener ya un proceso de Alzheimer, en tanto que hasta el 50% de mayores de 85 años tienen ya una situación de demencia relacionada a lo que significa la categoría de Alzheimer. Entonces, ya nos situamos precisamente dentro del compromiso de nuestra realidad de la población de ancianos. Y hablamos de este porcentaje que tenemos que entenderlo, que el 10% de la población mayor de 60 años en general ya tenemos, imagínense, de 100 personas, 10 mayores de 60 años tienen este problema en sus diferentes grados de afectación. Y sobre todo que después de los 85 años tenemos la mitad de personas comprometidas en lo que significa la enfermedad de Alzheimer. Entonces, llegamos ya a categorizar dentro de lo que significa el síndrome de deterioro cognitivo, las demencias dentro de su definición, para poder singularizar y particularizar las ideas. Este estado de demencia es una patología, una enfermedad estable, instituida, que corresponde a una situación sindrómica, o sea, no es un solo componente, sino una serie de situaciones que corresponden a la alteración del sistema discriminativo de la realidad. Entonces, en esa interrelación que hacemos con el medio ambiente, no perdemos la capacidad de poder saber qué es lo que nos conviene o no nos conviene para adoptar ese estado de prevalencia. Entonces, alteramos este sistema discriminativo con respecto a eso. Y lógicamente existe una inadecuada interpretación de lo que nos conviene para mantener adecuadamente el sistema de relación con este medio ambiente. Indudablemente esto se va a reflejar, se va a instaurar un mayor riesgo en poder conservar el estado de salud, indudablemente. Entonces existe una alteración de la situación de interpretación de la realidad de intercambio con el medio ambiente. Indudablemente, esta situación va a afectar tremendamente la vida del adulto mayor, y el adulto mayor no es solo, ¿cierto? Sino que está relacionado con una serie está relacionado con su elemento familiar. Habrá indudablemente personas que tienen esta dificultad mayor cuando hay abandono familiar, pero hablamos que una persona que se enajena indudablemente afecta al entorno familiar.
dentro de la cuestión médica, de la cuestión psicológica, dentro del estado socioeconómico en general. De tal forma que de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, indudablemente enfoca que cuando hablamos de demencia, de estados demenciales, estamos hablando de una merma global de las funciones cerebrales superiores adquiridas, ¿cierto? Porque el individuo, cuando empieza a crecer, a relacionarse con el medio ambiente, aprende, adquiere, incorpora esa situación especial propia, individual de su interrelación con el medio ambiente. Por eso se llama funciones cerebrales superiores adquiridas. Indudablemente estas se reflejan en lo que es la capacidad de memoria, la capacidad de, en base a la memoria, resolver los problemas inmediatos, los problemas cotidianos. Indudablemente esa situación tiene que ver con la habilidad sensitivo-motora y relacional con los elementos sociales. Indudablemente las funciones del lenguaje y la capacidad de comunicación, el control de nuestras relaciones emocionales. Indudablemente sabemos cómo mantenernos en interrelación sabiendo que la otra persona tiene situaciones pertinentes a las cuales uno tiene que saber hasta qué límite se interviene. Y, lógicamente, se expresa una perturbación de la conciencia. Y lo que es peor, que siempre va increciendo, siempre es progresivo. Entonces, lo que demanda la Organización Mundial de la Salud en cuanto a los estados demenciales o la demencia en general tiene precisamente estas características que se dan en el individuo, sobre todo en el adulto mayor, relacionando siempre a circunstancias del adulto mayor y sus porcentuales cantidades de afectación de una determinada población, que estamos hablando desde un 10% sobre los 60 años y hasta un 50% sobre los 85 años en todas las poblaciones, en todas las poblaciones. De tal forma que este síndrome demencial es precisamente la mayor afectación en la vida del adulto mayor. En la vida del adulto mayor y lógicamente su entorno, dentro de lo que se llama situación psicológica y socioeconómica fundamentalmente. Muy bien, de tal forma que vamos a mirar rápidamente las características de esta situación del fenómeno demencial. Habíamos dicho entonces un deterioro de las capacidades discriminativas sensoriales superiores, que se van a dar en lo que significa una inhabilidad permanente y gradativa, quiere decir progresiva, en creciendo, para desarrollar las actividades mínimas de supervivencia. Cada individuo, cada persona sabe lo que tiene que hacer diariamente, cómo mantener la bipedestación, cómo interrelacionarse con las personas, cómo alimentarse, cómo hacer sus necesidades básicas, las vidas mínimas de supervivencia. Esa situación se pierde. Indudablemente existe una alteración neuropsiquiátrica y emocional dentro de lo que se llama los síntomas psicoconductuales de este proceso demencial. Eso obliga a una pérdida de la independencia, o sea, uno sabe qué hacer, se vuelve dependiente porque no sabe qué le conviene, como si fuera una criatura que nunca aprendió, ¿cierto? O sea que se pierde ese estado de independencia y autonomía, volviéndose totalmente dependiente. Entonces son las características de los estados demenciales. Decíamos, una dependencia gradativa que incluso va hasta el total abandono de ese cuidado y lógicamente de poder movilizarse. Características de esta situación del estado demencial.
Pero indudablemente que este síndrome se cataloga dentro de situaciones de mayor o menor afectación. Está existiendo los tipos leve, moderado, avanzado o grave. Y cada uno de ellos, lógicamente, como lo dice su denominativo, tendrían mayor o menor situación de compromiso. Ya sabemos de qué se trata. Entonces, el leve, hay una pérdida de independencia, autonomía, trastornos leves, muy diversos, como la pérdida mínima de la memoria, empieza olvidándose dónde dejó la llave, por ejemplo, empieza a olvidarse de las palabras, situaciones de praxias, noxias, indudablemente de lo que antes era muy hábil en redactar un documento o de sumar, se va perdiendo esa consideración, a veces subrepticiamente. En el tipo moderado, indudablemente, toda esa situación va considerándose mayor. Igualmente, en el grave ya es un estado absoluto de compromiso de la persona. De tal manera, de tal manera que esta situación del síndrome demencial tenemos que enfrentarlo dentro de lo que significa una situación de consideración del compromiso de las personas, pero tenemos que identificarlo, vale decir, diagnosticarlo. Y para eso, indudablemente, tenemos que asistir a una persona que acude ante alguna evidencia de esta sintomatología, realizando anamnesis expresas, bien desarrolladas del recurrente. Indudablemente se tiene que valorar las funciones cognitivas. Hay situaciones, reglas estables que ya permiten los famosos test que pueden definirnos. Indudablemente, esta valoración, existe una valoración, debemos hacer una valoración del trastorno real cognitivo y lógicamente la repercusión que va dándose en la vida de esta persona, como que puede olvidarse la dirección de su casa, ¿no? Como que toma una línea de transporte y se perdió, etcétera. Entonces vemos la repercusión que ocurre de las situaciones especiales que se van dando en mayor o menor grado con respecto a la repercusión en su vida diaria. Indudablemente hay que determinar toda la afectación de la situación psicológica que va a ocasionar con respecto a este trastorno del sistema cognitivo. El examen físico y el examen neurológico es fundamental, indudablemente, indudablemente. Pero sabemos que de todas maneras, dentro de todo este compromiso, podemos apoyarnos en algunas pruebas y exámenes especializados determinadas, sabiendo, presumiendo que de todas maneras, dentro de la patología, las causas que ocurren en esta patología, pudieran estar relacionadas con alguna situación interna de la anatomía. Para eso recurrimos a las tomografías, a las resonancias, como exámenes especializados. De tal forma que el diagnóstico tiene que basarse nuevamente para definir que esta anamnesis debe hacerse sabiendo la presunción del estado de demencia, tiene que hacerse en toda persona que este tipo de anamnesis específica en toda persona que se sospecha esta situación. ¿Quién lo sospecha? La preocupación de la familia, de que se olvida, de que no tiene faltas en su cuidado, etc. Indudablemente, para diagnosticar, tiene que hacerse esta valoración del requerimiento cognitivo, nuevamente la valoración exactamente de todas sus actividades, saber cuánto hierro tiene en su actividad diaria. Antes la persona sabía conducirse adecuadamente y ahora ha perdido esa condición, etcétera.
y mirando bien todas sus actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Sabiendo qué importancia le da a las cosas día a día. El aspecto de valoración de todo su comportamiento, los síntomas psicoconductuales, su comportamiento. Decíamos el examen físico, valero, y la utilización de estas exploraciones y exámenes auxiliares como lo hemos detallado. De tal forma que podemos entender que el síndrome demencial conlleva una situación especialmente gravativa del adulto mayor. Eso no significa que no haya síndrome demencial en personas que no son adultos mayores, pero que es común y con un porcentaje cada vez mayor en las personas adultos mayores. Ya vuelvo a repetir, que por encima de los 60 años tenemos un gran compromiso de hasta el 10%, y sobre los 85 años tenemos casi el 50%. Quiere decir que todos nuestros adultos por encima de los 85 años te van a presentar diferentes grados de esta afectación, de este síndrome demencial. Ya hemos dicho los tipos: leve, moderado, severo. Entonces tenemos que estar muy predisponentes a sospechar esta situación dentro de las conductas de todo cuando examinamos a un adulto mayor. La prevención en el diagnóstico es precisamente, o la situación de manejo es precisamente detectar a tiempo, preventivamente, la posibilidad de que una persona adulto mayor tenga algún grado de afectación dentro del aspecto demencial. Hablando de que ya no tenemos en cuenta que son situaciones agudas, sino son situaciones crónicas, llámesele permanentes, permanentes. De tal forma que podemos mirar un poco qué cosa significa el tratamiento frente a un estado demencial. Lamentablemente, tenemos que tener en cuenta que no existe tratamiento buscando una superación absoluta. No hay cura, no hay cura de los tipos de demencia. Sin embargo, se tiene que manejar. Hay situaciones que podrían disminuir la afectación, mas no la desaparición de esta condición de demencia. Eso es lo que debemos entender. Entonces, por ejemplo, la principal afectación demostrativa de demencia, que es la enfermedad de Alzheimer, siempre va a haber una situación que empieza y va agravándose. Entonces, mientras más temprano la detectemos, ahí está el tratamiento o el manejo adecuado. De tal forma que busquemos retrasar esa situación increcienda, esa situación de aumento progresivo e inevitable. Entonces, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, la demencia del cuerpo de Lewy, que son las características como vamos a mirar, puede que podamos ayudar en mantener sobre todo un estado mental que pueda controlar de alguna forma o retardar en todo caso los síntomas de las enfermedades, de la enfermedad en sí, en general, de lo que es la demencia. Y esto generalmente puede darse como, por ejemplo, algunos medicamentos que tienden a mejorar la memoria, el pensamiento, o inclusive disminuir su complicación. De tal forma que son siempre manejos muy específicos y no demostrados, porque son medicamentos que tienen diferentes formas de uso y de reacción en las personas. No a todos les reacciona de la medida que queramos. De tal forma que existen una serie de situaciones
que pueden, por ejemplo, mejorar la ansiedad, el estado depresivo, la situación de insomnio, situaciones de rigidez muscular, por ejemplo. Entonces, algunos medicamentos que nos pueden dar alguna mejora clínica, pero lamentablemente solamente hacemos o acusamos alguna intervención en los efectos denominados secundarios de la persona, porque el estado demencial lamentablemente siempre permanece y podemos lentificarlo en su agravamiento. Y eso involucra todo un compromiso, por eso decíamos que el estado demencial de un adulto, de cualquier persona y sobre todo del adulto mayor, involucra una afectación de la esfera familiar, social, económica en general. Todo su medio ambiente se, se, se altera. De tal manera que tenemos situaciones de terapia ocupacional, terapia del habla, situaciones de consejería dentro del aspecto de salud mental en general, inclusive situaciones de música o terapia dentro de lo que pudiera darse de acuerdo a cada cuadro clínico, de cada situación especial en uno u otro adulto mayor afectado. Este tratamiento está dado dentro de un concepto que no existe precisamente un protocolo en situación de decir voy a curar la demencia o situación de que voy a detenerla, sino vamos a revertir en algo esa evolución progresiva. De tal forma que nuevamente nos enfocamos en detallar los diferentes compromisos del estado afectivo, del estado de interrelación de la persona, para precisamente buscar, como habíamos dicho, que algunas personas que tengan la mínima expresión de alguna situación, en la persona recurrente como el adulto mayor, tiene que estar obligada a captar alguna sintomatología que a veces se acusa, no, como ya es de edad, se olvida pues, ¿no? Como ya es de edad, ya no se cuida, como ya no quiere mucho comer, ¿no? Y es común que decir, al anciano hay que decirle que tome agua, porque no siente sed, ¿cierto? En general. Entonces, todo eso significa la situación de saber que puede estar diferente, puede estar afectado en diferente grado. Tenemos que estar advertidos precisamente para estar dentro de la situación de hacer un diagnóstico precoz que va a facilitar precisamente el tratamiento precoz y mejores situaciones de rédito, sabiendo que no podemos detener, pero sí podemos lentificar de repente el grado de afectación. Y nuevamente vemos que hay que optimizar su salud física, los ejercicios para mejorar la cognición, toda su actividad y el bienestar en general. Indudablemente, identificar y tratar algunas situaciones clínicas que pueden estar relacionadas, enfermedades físicas concomitantes, que lo tenemos. Indudablemente, vuelvo a repetir, detectar y tratar los síntomas conductuales y psicológicos que crean una situación de problemática para la persona. Por eso es que se tiene que ver el entorno, el entorno. Indudablemente aquí aparece una situación de los famosos cuidadores. ¿Por qué? Porque una persona que está aprendiendo, hay una persona que le enseña, pero a este adulto mayor ya se olvidó de lo que aprendió y le es difícil volver a aprender. Entonces aparece la idea y la imagen de que hay alguien que tiene que acompañarlo, el denominado la persona que lo cuida. De tal forma que tenemos que prever esta situación de los cuidadores que se constituyen un elemento primordial en el manejo
y tratamiento del adulto mayor con síndrome demencial. Muy bien. Y aquí les he traído de todo lo que les he mencionado, les he traído un pequeño video para buscar algún comentario en el día de hoy y que significaría la última parte de nuestra entrevista, dada la situación especial en que nos encontramos el día de hoy. Muy bien, vamos a mirarlo para que comentemos algo al final de aquel. Cognitivos, motores y sociales muy diversos, y que también implica cambios en la personalidad del sujeto. No son una consecuencia natural del envejecimiento. Las demencias tienen una base orgánica. Estas se clasifican como globales o focalizadas, y dentro de estas últimas, corticales o subcorticales. Algunas enfermedades orgánicas que llevan a la demencia son la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Pick, la enfermedad de Jacob, cuerpos de Lewy, Parkinson's, Huntington's y la demencia vascular, entre otras. Las primeras 4 son demencias corticales y se caracterizan por la presencia del síndrome afaso-apraxo-agnósico. Parkinson y Huntington se clasifican como demencias subcorticales representadas por algunos síndromes extrapiramidales. Hay un enlentecimiento de las funciones superiores y disminución de la motivación. Y por último, la demencia vascular, que es considerada una demencia global y su deterioro se produce de manera escalonada. Según la clasificación etiológica, el 50% de las demencias están causadas por la enfermedad de Alzheimer, siendo esta la mayor causa de demencias. Le siguen las demencias vasculares con un 15%. Cuando se encuentra la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular juntas, se las denomina de patología mixta y representa a un total del 22% de las demencias. El otro 13% está representada por otras enfermedades, tales como la de Pick, Parkinson, cuerpos de Lewy, entre otras. Siendo Alzheimer la causa más frecuente de demencia, comenzaremos explicando esta. El deterioro es progresivo y gradual. Se desconoce la causa y no se sabe cómo detener su progresión o curarla. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por una desintegración continua y homogénea, propia de las demencias degenerativas. En esta enfermedad existe una pérdida masiva de neuronas. Hay 2 proteínas que participan de este proceso. Una es la proteína amiloide, que forma placas neuríticas, acumuladas alrededor de la neurona. Se cree que estas son tóxicas y provocan la muerte de la neurona. Y la segunda proteína es la tau, que forma unos ovillos neurofibriales, que son formaciones anormales en el interior de la neurona, provocando su muerte. Estas alteraciones, a nivel neuronal, comienzan generalmente en el hipocampo, donde primero se forman las memorias. Las placas y ovillos, a través de los años, deterioran el hipocampo, haciéndolo cada vez más difícil el formar memorias nuevas. Luego, estas placas y ovillos progresan a distintas áreas del cerebro, matando más neuronas y comprometiendo funciones. Del hipocampo pasan a la región cerebral donde se procesa el lenguaje, y cuando eso pasa, es cada vez más difícil encontrar la palabra correcta. Luego, al progresar a la parte frontal del cerebro, donde reside el pensamiento lógico, gradualmente la persona pierde capacidad para resolver problemas, encontrar conceptos y planificar. Luego las placas y ovillos pasan al área cerebral donde se regulan las emociones,
y el sujeto pierde el control sobre sus sentimientos. Al avanzar, afecta el área donde se procesan los sentidos, desorientando así a la persona con respecto a lo que ve, escucha y huele. Finalmente, toma los recuerdos más viejos, almacenados en la parte occipital de la cabeza. En este momento la persona no recuerda quién es ni su historia familiar. Ya en las últimas etapas, la enfermedad compromete el balance, la coordinación, la respiración y finalmente el corazón. Este proceso, desde olvidos a la muerte, toma aproximadamente de 8 a 12 años. Aquí vemos una imagen de atrofia cerebral, debido a la pérdida neural. Del lado izquierdo, la imagen de un cerebro normal, y del lado derecho, la imagen de un cerebro de un sujeto con Alzheimer avanzado. Los recuadros marcan las diferencias en la zona de memoria y de lenguaje. La enfermedad de Alzheimer produce múltiples alteraciones. Una de las primeras alteraciones se produce en la memoria. Se pierde la capacidad de aprender algo nuevo y se olvida lo ya aprendido. El sujeto empieza olvidando las llaves, la billetera, luego los hechos pasados se borran gradualmente y termina por olvidar su historia personal o familiar. Con la pérdida de la memoria episódica se produce una desorientación espacial. También hay alteraciones en el lenguaje o afasias, tanto en su comprensión como en su emisión. Hay una pérdida de vocabulario, el discurso se vuelve superficial y vacío. Pierde capacidad expresiva, falta de iniciativa y lentitud para responder. En las últimas fases, el lenguaje se limita a sonidos guturales o inespecíficos. Apraxias, hay alteraciones en la habilidad motora de un acto, agnosias, incapacidad para reconocer objetos, hay alteraciones alimenticias, en las funciones ejecutivas, hay un deterioro de pensamiento abstracto, incapacidad para planificar, secuenciar y mantener la atención, entre otras cosas. Hay alteraciones en el sueño, vagabundeando de noche, durmiendo siestas durante el día, alteraciones en el líbido, alteraciones en la conducta, en el ánimo y alteraciones visoespaciales. La enfermedad de Alzheimer se da en etapas y su sintomatología va cambiando de acuerdo a estas. En una etapa inicial, las personas notan una disminución de la atención, tienen olvidos y se pueden sentir tristes o apáticas. En una segunda etapa, la persona comienza a sentirse desorientada y confundida. Encuentra dificultades en el lenguaje y la memoria comienza notablemente a fallar. En la etapa tardía, los síntomas incluyen agnosia, apraxia, deterioro de las actividades diarias, entre otros síntomas. En la última etapa, la persona permanece en cama, en posición fetal, prácticamente sin comunicación con el medio. Cada 10 personas mayores a 65 años, una tendrá Alzheimer, y su prevalencia se duplica cada 5 años. La segunda demencia, más común, es la demencia vascular. La interrupción de la sangre al cerebro por un coágulo puede provocar un infarto cerebral. El infarto puede provocar daño significativo en el área del cerebro que fue privada del suministro sanguíneo. A veces, un solo infarto cerebral puede causar síntomas de demencia. Otras veces se trata de multimicroinfartos, que llevan a la degeneración del tejido celular, causando así alteraciones varias. Las demencias producidas tanto por la enfermedad de Alzheimer como las demencias vasculares comparten su curso deteriorante e irreversible, aunque ambas progresan de distinta manera. La enfermedad de Alzheimer lo hace gradualmente, mientras que la demencia vascular lo hace de manera escalonada por etapas. Las demencias causadas por estas dos enfermedades, juntas o aisladamente, representan casi el 90% totales de las demencias. Entonces, repasando,
La demencia es un síndrome de carácter orgánico y etiología múltiple, que da lugar a déficits cognitivos, motores y sociales. Esta no es una consecuencia natural del envejecimiento. Muy bien. He querido hacer un resumen apretado esta vez de esta situación y con el video. Por favor, les dejo la tarea que correspondería a nuestra práctica de hoy día para la próxima semana. Van a agruparse, por favor, en grupos por afinidad. Todos los 43, 44 que son grupos mínimos de 5 grupos, 8, alguno tendrá 10, más o menos entre 8 o 10 personas, para presentar algún caso clínico, de demencia y poder discutirlo la próxima semana en base precisamente a la situación de nuestro video que acabamos de ver. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, buenas tardes. ¿El caso clínico se va a realizar en una diapositiva para proyectarlo en la siguiente clase? Claro que sí. Claro que sí, a eso me refiero. Van a tener que dar se agrupan por afinidad, Ujú. grupos de 8 a 10 personas, porque no van a ser más grupos, de tal forma de que puedan presentar un caso clínico y poder discutirlo la próxima vez. A la vez que vamos a recapitular algún aspecto y avanzamos en nuestra teoría, porque acuérdense que ya estamos próximos para el examen tanto de la parte práctica como de la parte teórica. Muy bien, Doctor, ¿algún dígame. tema en particular? Un caso clínico. Demencia, dijo. Del tema de demencia. Ok, Demencia. gracias. Bueno, muy bien, muy bien. No puedo explicar más. El tema es demencia, síndrome demencial en el adulto mayor. Entonces, se agrupan por afinidad y la próxima vez presentamos los cuadros, los casos clínicos de acuerdo a cómo ustedes lo puedan manifestar. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Hoy día considero que todos estamos presentes. Si alguien no ha estado presente, por favor, comuníquenle. Se deben interesar de lo que estamos explicado hoy día y participar de los trabajos para la presentación de los casos clínicos, que va a ser la confirmación de la asistencia del día de hoy. Muy Ya, bien. doctor. Muy bien, perfecto, muy bien. Listo, doctor. Muy bien, eso sería todo entonces. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor, gracias.